Bueno, voy a hablarles un poco acerca de la segunda lectura, llamada Dimensión de los Derechos Humanos Fundamentales, en donde vamos a partir de tres preguntas que se han hecho los grandes pensadores de su momento, filósofos, escritores, psicólogos en sí. Y partimos de la primera, y es que ¿qué son los derechos fundamentales? Esa es una gran pregunta y, y tiene cavidad en un origen y un concepto específico que es la dignidad humana. También tenemos como segunda pregunta, ¿cuáles son esos alcances em, de los derechos fundamentales? Y tenemos la tercera, que es si esos derechos fundamentales son universales o dependen de la cultura. Y es importante plantearse esas preguntas porque actualmente los medios de comunicación nos muestran tales violaciones de esos derechos que uno dice, hijo de madre, son universales, pero no se cumplen. Entonces, es importante entender que todo surge desde el concepto de la dignidad humana, debido a que ella es inherente y le da un valor a todos los derechos. Es decir, ese es el punto de iniciación para poder hablar de los derechos fundamentales, debido a que ellos garantizan la dignidad humana, pero el derecho como tal, aunque el derecho trate de proteger esa dignidad humana, es imposible atribuirle un concepto jurídico, debido a que es algo más cultural y dependiendo de las creencias. Es decir, que sí, los derechos fundamentales dependen claramente de la cultura. No es lo mismo hablar del budismo, que es una creencia en un mayor concepto noble, hablar de la creencia musulmana, en donde se violan a diario derechos ya estipulados, en donde se han hecho unas cartas, ya sea con europeos, con americanos, donde se han estipulado que no debe violarse ningún derecho y menos vulnerarse la dignidad humana de una persona al someterlo a tratos inhumanos. Em, es importante también decir, y lo plantea nuestro gran pensador Durkheim, que aunque el ser humano viole ciertas normas, ciertos parámetros, no debe ser jamás excluido, ni tampoco existe ningún derecho para para vulnerarle esa dignidad humana. Y ponemos el ejemplo de los presos, en de pronto ellos han violado distintas normas, han causado daños a otras personas, pero actualmente se violan, se privan de la libertad, se excluyen de la sociedad, se aíslan, hacemos de cuenta que no existen, incluso son rechazados. Entonces, es importante tener claro también ese concepto que a pesar de que no se cumpla con ciertas normas establecidas que sean legítimas, eh, no deben castigarse, pero se hace a diario. A diario se están violando los derechos fundamentales de todas las personas. Y esto pues va arraigado mucho a las costumbres y a las creencias, a la cultura en sí. Entonces, las personas que piensan que sus comportamientos son individualistas, que no le afectan a los demás, pues se equivocan, básicamente porque todo es un constructo colectivo en donde deben respetarse no solamente hasta donde lleguen mis derechos o hasta donde empiecen los derechos de los demás, sino deben respetarse a cabalidad desde mí, ¿sí? Debido a que, pues, em, como tal, juega un papel muy importante la moral y la ética. Junto con la dignidad humana, también podemos hablar de que todos, todas las religiones en sí tienen, digamos, imperfecciones, son creadas básicamente con imperfectos. Todas ellas tienen una vulneración de derechos,
tanto las musulmanas como las hindús, ¿sí? Tienen una gran falla y es precisamente eso, que no tienen en cuenta y que tienen un concepto diferente de la dignidad humana. Por eso la universalidad de los derechos no existe. De pronto están formalmente escritos en un papel, pero no existen. Es básicamente eso.